Nacidos para servir. Es el título del mensaje que el Señor me permitió compartirles. Y hoy quiero que veamos juntos por qué es que nacimos para servir. ¿Por qué le titulé al mensaje o por qué Dios permitió que yo le titulara Nacidos para servir? Y antes de iniciar con el mensaje me gustaría leer ese famoso versículo poderoso que se encuentra en 2 Corintios 5:17, que dice, y todos lo sabemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y con esa palabra hechas nuevas, no solo significa que nuestra vida de pecado es hecha nueva, que vamos por la vida tratando de no pecar más, sino que esa palabra hecha nueva significa que también nuestro carácter como persona, nuestros valores como jóvenes se transforman, son hechos nuevos. En reiteradas otras ocasiones siempre he mencionado que el libro de Lucas es el evangelio que más me gusta, porque es el evangelio que da más detalle. En este libro podemos encontrar muchos relatos impresionantes acerca de la vida de Jesús, de los milagros que hizo Jesús. Y el escritor de Lucas resalta siempre la preocupación de Jesús por los oprimidos. Recalca siempre la preocupación de Jesús por los marginados, por los pobres y por los desamparados. Y tal es el caso del capítulo que quiero leerle a continuación, que lo pueden encontrar en el capítulo 10 del versículo 25 al 37. Y quiero que juntos leamos estos capítulos. Dice así: cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés y cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones y entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto en un costado. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, en otras versiones dice un levita, pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre y si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 parece que fue el prójimo de este hombre atacado por ladrones? Preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Amén. Cuando estaba redactando el mensaje, pensé solo en traer la historia del samaritano, la historia que muchos de nosotros conocemos, pero la esencia mística de este relato de Lucas está en la pregunta que le hace el experto de la ley. Recordemos la pregunta que está en Lucas 10:25. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Si vemos en los evangelios, en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Juan, existen muchas formas para heredar la vida eterna. Una de ellas es aceptar a Jesús como nuestro Salvador, bautizarse,
obviamente seguir una vida de no pecar, pero muchas veces esto de hay una cosa que no resalta mucho en los evangelios y es servir. Y hoy quiero hablarles del servicio. Y quiero que entendamos y creamos y entendamos de por qué es que nacimos para servir. El servicio en sí no solo significa una ordenanza que nos dejó Jesús, sino significa una forma nueva de reflejar a Jesús a través del servicio. El famoso comentarista Charles Spurgeon decía: el que no sirve a Dios en donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna parte. Y es que tenía claro que si nosotros no servimos en el momento, en el instante, difícilmente vamos a servir en un lugar, difícilmente vamos a servir en iglesia. Y antes de que estudiemos por qué es que nacimos para servir, quiero que juntos veamos dos características que muchas veces los cristianos hacemos para justificar el no servir. Y la primera de ellas es que los cristianos muchas veces, o las personas muchas veces, justificamos nuestras acciones. Recordemos la respuesta de este maestro de la ley. Él dijo: ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Él sabía muy bien la respuesta. Él sabía muy bien lo que se tenía que hacer para heredar el reino de Dios. Y si nos vamos a los capítulos de Mateo, a los capítulos de Marcos, esta pregunta ya se la habían hecho a Jesús. Recordemos, le hicieron una pregunta a Jesús: Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu muerte. Y añadió, y yo les añado uno más: aman a tu prójimo como a ti mismo. Probablemente este maestro de la ley que quería ponerle esa prueba a Jesús ya había estado en ese preciso momento cuando Jesús dijo esta respuesta. Pero en el capítulo 10 del verso 28, Jesús le dijo: correcto, dijo Jesús, a eso y vivirás. Y hay algo muy interesante que narra el escritor de Lucas y dice: el hombre quería justificar sus acciones. Entonces preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y muchas veces nosotros sabemos qué hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer ante el servicio. Sabemos que hay una necesidad. Sabemos que muchas personas están pasando necesidad. Pero el ser humano siempre busca una justificación para todo. Y nos justificamos con muchas frases. Y quiero que las miren a continuación. Frases como: si yo tuviera, daría. Tal vez vemos a alguien que está pidiendo dinero o está pidiendo comida y decimos: si yo tuviera, yo le daría. O otra frase: ellos están así porque no trabajan. Y muchas veces vemos a esas personas necesitadas y decimos: a ellos porque no trabajan. Trabajo sobra. Y ellos más bien quieren ganarse el dinero así de fácil. Ellos están así porque no trabajan. Lo otro, hay personas que se encargan de eso. Muchas veces justificamos también y decimos: hay personas que se encargan de eso, porque yo me voy a preocupar de eso. Y también hay otra frase que le he escuchado mucho y dice: estoy esperando a que me digan. Y muchas veces tenemos esa percepción. Estamos esperando a que nos digan: por favor, ayúdale a arreglar la silla, por darle un ejemplo. Nos justificamos como muchos de los seguidores de Pablo. También Pablo, en su carta a los filipenses, Pablo le escribió a los filipenses esto. En Filipenses 2:21 dice: todos los demás solo se ocupan de sí mismos.
y no de lo que es importante para Jesús. Y muchas veces los cristianos nos justificamos a nosotros mismos. Queremos vivir vidas que solo nos beneficien a nosotros mismos, sin importar lo que realmente importa, lo que realmente le importa a Jesucristo. Lo segundo es que muchas veces hacemos para no servir, disimulamos y seguimos nuestro camino, seguimos nuestra vida, seguimos nuestro rumbo. Y para poder responder la pregunta que el maestro de la ley le dijo a Jesús, Jesús recurrió de este relato. Jesús recurrió de esta historia en donde se encuentran 4 personajes. La primera de ellas, el judío que estaba pasando de Jerusalén a Jericó, que fue asaltado, que fue golpeado, que estuvo medio muerto y que fue tirado a un camino. Está también el sacerdote, está el levita o el ayudante del templo y está el samaritano. Y hay algo que hicieron el levita y el sacerdote, y es que disimularon. Recordemos, el sacerdote iba de casualidad pasando por ese camino, miró al judío que estaba mal muerto, disimuló, lo vio y siguió su camino. Luego pasó el levita, el ayudante del templo. Yo me imagino que miró al hombre ahí herido y también ¿qué es lo que hicieron? Disimularon. Y miren el concepto de disimular. Es desentenderse del conocimiento de algo. Eso es. Ahí está mi líder, me va a pedir que sirva. No, me voy por aquí mejor. Es desentenderse del conocimiento de algo. O disfrazar u ocultar algo para que parezca distinto a lo que es. Muchos comentaristas acerca de esta historia dicen que el sacerdote y el levita pasaron de largo y solo vieron al hombre que estaba ahí herido, porque por una tradición, cuando un sacerdote y un levita tocaban a un muerto, recordemos, el judío estaba medio muerto y ellos me imagino que pensaron que estaba muerto. Entonces, cuando un sacerdote o un levita tocaban un cadáver, quedaban impuros. O sea, no podían ofrecer sacrificio hacia Dios. Y por ende también un ayudante del templo no podía ayudar en el templo porque estaba impuro. Pero Jesús deja claro acerca de estos conocedores de la ley, acerca del sacerdote y acerca del levita. Él deja claro una cosa, y es que no importa qué cargo tenemos en la iglesia, no importa si somos cristianos o no somos cristianos. Él deja claro que lo que realmente muchas veces a las personas les importa son los rituales. No voy a ayudar a esta persona porque ya voy tarde a la iglesia y necesito cumplir. No voy a ayudar por que las personas me miren. Muchas veces como cristianos nos preocupa más los rituales, nos preocupa más el estar en un asiento, nos preocupa más el que digan, este muchacho es íntegro, este muchacho no peca, que olvidamos lo que realmente importa y ayudar a los demás. En el libro de Oseas 6:6, el escritor dice: lo que más quiero de ustedes no son sus sacrificios rituales, sino que amen a Dios y a su prójimo. Lo que más quiero de ustedes no son sus ofrendas,
sino que me reconozcan y respeten como su Dios. Y esto de disimular y seguir su camino, lastimosamente lo sufrimos la gran mayoría de los jóvenes. Y hoy en día nos estamos volviendo jóvenes que pierden la empatía por las personas. Nos estamos volviendo jóvenes que siguen sus propios caminos sin importarle los demás. Nos estamos volviendo jóvenes que no les importa a la gente, que les importa lo que yo hago. Yo como persona, me importa lo que yo hago. Y para darles un ejemplo, hace poco conversé con un amigo y mi amigo fue a comer, fue con su hija y con su esposa a comer a un lugar y él me decía, Carlos, fui a comer a tal lugar y mientras comía, nos hicimos en un lugar donde había una gran ventana de vidrio. Y mientras yo comía, miré que un niño que estaba limpiando parabrisas se acercó a la ventana de vidrio y le hacía así con la ventana, con su dedito, clic, clic a la ventana, clic, clic a la ventana, para ver quién le hacía caso. Y Carlos, yo miraba que unas parejas estaban enfrente, lo miraban y le sonreían. Miraba a otro que estaban, también otra pareja que estaba comiendo y lo miraban y seguían platicando. Entonces me dijo, Carlos, yo me llené de tanta tristeza que le digo a mi esposa, amor, quiero que vaya a comprar lo que te va a comprar y de paso me traiga algo extra. Entonces vino él, su esposa compró lo que tenía que comprar, la comida, y el extra, él con su esposa se lo llevó al niño y siguieron comiendo. Él me dice que cuando él miraba al niño de largo, él miró con cuánta emoción se comía eso. O sea, con cuánto esmero, con cuánta delicia se comía eso. Y al final él me dijo, ¿y sabes cuál fue la recompensa que tuve? ¿Cuál? Le digo, que cuando él venía para la carretera a volver a trabajar, él me sonrió. Y eso fue el mejor regalo que me pudo dar Dios. Pero muchas veces, chicos, sabemos lo que tenemos que hacer como cristianos. Sabemos que tenemos que ayudar al necesitado. Sabemos que hay personas que la pasan mal, pero disimulamos y seguimos nuestro propio camino. Pablo, en su carta de Gálatas, él decía esto, en Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Chicos, no disimulemos, ni nos justifiquemos, no sigamos nuestros propios caminos. Más bien demostremos que Dios está vivo en nosotros. Recordemos ese versículo que les leí al principio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y son hechas nuevas. Ustedes nacieron para servir. Tú naciste para servir. Y es por eso de que quiero que juntos entendamos eso. Nacimos para servir porque Dios ya nos mostró su compasión. Él ya mostró su compasión por mí y por ti. Entonces un samaritano despreciado, cuando vio al hombre, sintió compasión. Realmente le debemos de servir siendo compasivos con los demás. Hay algo que realmente me gusta de Jesús y es que la mayoría de sus grandes milagros fue porque tuvo compasión de las personas. Recordemos
la lluvia de alimentos. Si la van a leer en Mateo, él dice, Jesús tuvo compasión por las personas. En ese momento llamó a sus discípulos para que le dieran de comer. Y es que compasión significa sufrir junto con la otra persona. El sentimiento de percibir y comprender lo que otros están sintiendo. Y por lo tanto, tenemos el deseo de aliviar ese dolor, de aliviar ese sufrimiento. Mi amigo me decía, yo sentía como ese niño tenía hambre. Y créeme, Carlos, yo no le di gran cosa. Yo le di algo pequeño solo para que se saciara. Pero debemos de ver a las personas con ojos de compasión. Pedro entendía esto. Y en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 8, él dijo, en fin, vivan en armonía los unos a los otros, compartan penas y alegría, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Pedro entendía que la esencia del cristiano es ser compasivos en amar a los demás. Él entendía muy bien que la compasión por los demás no solo hace que nuestro corazón tenga alegría, sino que también se haga más fuerte. Y él lo decía, compartan sus penas y compartan sus alegrías. El famoso Billy Graham decía, el trabajo del Espíritu Santo es convencer. El trabajo de Dios es juzgar. Y mi trabajo es amar. Su trabajo, nuestro trabajo, es amar a los demás. Es servir a los demás sin importar lo que estemos pasando. Nacimos para servir porque Dios también ya nos dio su posesión más preciada. Dios es el mayor ejemplo de que nos dio su posesión más preciada. Lucas 10:34 dice, se le acercó y le alivió las heridas con vino. Hablo del samaritano. Y aceite de oliva y se las vendó. Este samaritano, sin importar lo que tenía, sin importar lo costoso, él dio todo lo que tenía en pos del más necesitado. Y digo que él dio lo más valioso porque el aceite de oliva en ese tiempo era considerado un bien valioso, además de ser bueno para curar heridas. Pero era él, sin escatimar nada, él dio ese aceite de oliva para ayudar al samaritano. Y Dios ya nos dio su posesión más preciada, igual que este samaritano. En Romanos 5:8, Pablo dice, pero Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Y es que Dios, por amor, siendo compasivo, dio su posesión más preciada, que fue Cristo Jesús, por mí y por ti. Por mí, que estaba como este samaritano, como este judío, estaba golpeado por la vida, estaba robado por las acciones que había cometido en el pasado y estaba a punto de morir. Estaba muerto, casi muerto por este samaritano. Pero Dios, sin escatimar nada, dio su posesión más preciada. En Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ya te dio esa posesión más preciada. Y ahora quiero preguntarles,
¿Cuál es tu posesión más preciada? Eso que estás dispuesto a dar. ¿Cuál es esa posesión que tú tienes y que estás dispuesto a dar en pos a los demás, para servir a los demás? Y la respuesta es los talentos. Cada uno de nosotros recibió un talento especial. Y eso hace de que cada uno de nosotros sea especial. Muchos tienen ese talento de llamar a los demás. Muchos tienen ese talento de escribir a los demás. Muchos tienen esos talentos de ir a ese lugar a servir. Pero Dios ya te dio ese talento a ti. ¿Y qué vas a hacer con eso? En la misma carta de Pedro, en el capítulo 4, verso 10, Pedro decía: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ya haya recibido. Administrándolo fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Debemos hacer uso de esos talentos hacia los demás. Debemos de hacer uso de los talentos siempre que podamos. Gracias a Dios, la iglesia es una iglesia de muchos ministerios. Es una iglesia que se han abierto ministerios que dan miedo. Pero ¿qué pasa? Muchos de esos ministerios están vacíos. Muchos de esos ministerios tienen poco personal. Está, por ejemplo, el Ministerio de Playas Verdes, que es un buen proyecto, pero que pocas personas van. Están los comedores infantiles, que se necesita mucho trabajo ahí. La iglesia tiene alrededor de 5 comedores infantiles y en cada comedor llega 100 personas. Estamos hablando de 400 personas. Y hay tal vez en cada persona, en cada comedor, sus 6, 7 personas ayudando. Debemos de poner en práctica esos talentos que Dios ya nos dio en servicio de los demás. Lo tercero, y es que nacimos para servir porque Jesús dio la mía extra. En esa misma historia del samaritano, dijo Lucas que luego subió al hombre en su propio burro, el samaritano. Lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Este samaritano cuidó un día completo a este hombre. Dio la mía extra. No solo eso, al encargado de la posada le dio 2 monedas de plata. En otras versiones dice otra moneda. Y estas 2 monedas de plata simbolizan, igualan a 2 días de salario. O sea, este samaritano dio un día completo de salario para cuidar del judío. Y aparte dio 2 días de salario más. Y Jesús también dio esa mía extra por nosotros. Ahora, si recuerdan, Jesús vino en salvación de los judíos primeramente. Y si pueden recordar esta historia de esa mujer que quería que Jesús sanara a su hija, y Jesús le dijo: no está bien echar la comida hacia los perrillos, refiriéndose a que la mujer no era judía.
Pero por gracia de Jesús, que dio la mía extra, se le reveló a Pablo, haciendo de que nosotros, hoy, nosotros que no somos judíos, podamos gozar de la salvación, podamos gozar de ese precioso regalo, que es tener vida eterna. Pero Dios, a través de Jesús, ya dio su vía extra. En el libro de Mateo 5:41, Jesús dijo estas palabras: a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, otra versión dice por 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar a ti prestado, no lo rehuses. Chicos, no esperemos a que nos digan que si queremos servir. No esperemos que pase el tiempo. Si nos dicen que si, no esperemos que nos digan esa palabra: hey, ¿quieres servir? No, hagámoslo. Hagámoslo en pos de los demás. No esperemos a tener dinero para dar al necesitado. Demos dinero o demos algo. No necesariamente tiene que ser una cantidad exorbitante. No esperemos a tener la experiencia. Sirvamos, chicos. Es que yo no sirvo porque yo todavía no soy líder. Es que yo no sirvo porque todavía no he pasado la escuela de nuevos creyentes. No, chicos, sirvamos hacia los demás. También Jesús en el libro de Mateo 25:29 dijo: a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Los muchachos de la alabanza ya pueden ir pasando. Jesús dijo estas palabras: a los que tienen el talento que Dios ya te dio, y si lo administras bien, te va a dar aún más. Te va a dar aún más para que tenga abundancia, de talentos. Pero si no ponemos en práctica nuestros talentos en servir a los demás, se les quitará aún lo poco que tenemos. Y quiero terminar este mensaje con la pregunta que Jesús hizo. Al maestro de la ley en el versículo 36. Ahora bien, le preguntó al maestro de la ley: ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? ¿Cuál de los tres fue ese prójimo? O más bien, yo le hago esta pregunta también: ¿cuál de los personajes nació para servir? ¿Cuál de estos personajes nació para servir? ¿Nacimos para servir o para justificarnos? ¿Nacimos para servir o para disimular y seguir nuestra vida sin importar los demás? Si respondieron que nacimos para servir por amor a los otros, entonces Dios te dice: así es, ahora ve y haz lo mismo. Hoy Dios te dice que si nacieron para servir, necesitan poner en práctica sus talentos. Necesitan ver a los demás con ojos de compasión. Necesitamos dar la mía extra por esas personas.
que lo necesitan. El mundo está cambiando, chicos. Realmente el mundo está pasando por muchas etapas duras. Y años atrás pasamos por esta pandemia. Ahora dicen los expertos que viene otra. No lo creo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para servir a los demás en estos momentos duros, en estos momentos de necesidad?